porción celestial que tú envías, así como el pueblo de Israel, dice tu palabra que salía, Señor, a recoger el maná después de que el rocío caía. Ellos eran alimentados. Que caiga aquí tu rocío siempre, Señor, y que baje con él ese sustento que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo de palabra, que estos minutitos que están por delante sean de mucha bendición, Señor, de edificación y de formación para nuestra vida. Siempre rogamos que tu palabra no quede en el ambiente, que tu palabra no pase por sobre nosotros, sino que tu palabra encuentre el lugar adecuado, Señor, para que haga en nosotros esa obra de transformación, Señor, de nuestra vida. Que vaya a nuestro espíritu, Señor, que ahí tu palabra pueda, Señor, ser atesorada en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. A cada uno, habilítanos a todos, Señor, para ser ese pueblo que crece, desarrolla, Señor, en base a lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos que este es un lugar adecuado, que hay una atmósfera adecuada, Señor, para que tu palabra sea ministrada. Y rogamos al Espíritu Santo que haga la obra de escribir en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar a ver, hermano, yo no sé cuánto tiempo nos va a tomar poder hablar. Yo creo que en los discipulados vamos a estar también extendiéndonos un poquito en este tema. He estado revisando ahí con la ayuda del Señor algunas cosas, hermano, acerca de la fructificación. Vamos a estar hablando un poco de fructificar y cómo, hermano, como una de las cosas primordiales en la vida de un cristiano, sobre todo, ¿verdad? De un cristiano, sí, estamos hablando de la iglesia, como una de las cosas fundamentales, hermano, es dar fruto. Si no da fruto, hermano, estamos en nada. Entonces, ahí llegó a mi corazón algunos pensamientos que han estado y yo creo que ya es el tiempo de ministrarlos. Mire, leamos algunos versículos antes de que entremos a ver algunos puntos. Vámonos al libro de Juan, capítulo 15, hermano, que ahí nos hablan algunas cosas muy hermosas acerca del fructificar. Usted sabe que Juan 15 es aquel versículo o aquel capítulo donde Jesús pone una parábola y dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes son las ramas, la iglesia es las ramas, los cristianos son las ramas y mi Padre es el labrador. Ahí hay tres, hermano, tres entidades involucradas con esto del fructificar. En el nombre del Señor que sí vamos a lograr, hermano, entrar en esto de una manera buena. Pero en el verso 8, Juan 15, 8, mire que yo estaba viendo este versículo y lo fui a buscar en todas las versiones, hermano. Anoté 3 de ellas, pero en esta versión de las Américas dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Oiga esto, así vamos a probar que somos sus discípulos. Quiere decir, hermano, que todo discípulo debe dar fruto. O sea, mire qué cosas, la evidencia de que somos discípulos del Señor es por medio de nuestros frutos. Por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceráis, nos conocerán a nosotros los hijos de Dios. Pero este versículo conlleva algunas otras cosas más, hermano, que quiero dejarlas claras. Yo quiero tomarme el tiempo para poder hablar de esto, quizás el viernes ya en un sentido familiar. Hoy lo vamos a ver de enseñanza doctrinal. Y yo creo que el domingo todavía vamos a estar hablando algunas cosas, en los discipulados también. Mire, cuando la Biblia dice, en esto he glorificado mi Padre,
Eso es como que la gloria de Dios al nosotros fructificar se refleja aquí en la tierra. Como que, hermano, como que la naturaleza de Dios es fructificar. Como que una de las cosas que más evidencia a Dios en su naturaleza es dar fruto. Y nosotros somos esos, hermano, representantes de Dios aquí en la tierra. Voy a decirlo así de esta manera para ver cómo entramos, hermano. Mire, nosotros somos como una representación de Dios aquí en la tierra. Ya le vamos a leer algunos versículos de donde me estoy tomando para decir todo esto. Hermano, nosotros somos como una representación de Dios aquí en la tierra. Pero lo que honra a Dios por medio de nuestra vida es que nosotros seamos fructíferos. O sea, una persona estéril, una persona que no da fruto, de alguna manera eso deshonra a Dios, porque dice Dios, no estás presentando lo que yo soy realmente. Le voy a leer otras versiones de ese versículo para darme a entender un poquito mejor. Mire, la Dios habla hoy, dice: mi Padre recibe honor. Esta versión cambia un poquito y dice: mi Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho fruto y llegáis a ser verdaderos discípulos míos. Hermano, discípulos es aquellos que dan fruto. Entonces, pero mire, aquí ya nos deja un poquito más claro, es una manera de honrar a Dios, una manera de honrar al Padre, es que nosotros demos no fruto, sino que demos mucho fruto. Mucho fruto. La versión española todavía nos habla un poquito más claro, hermano. En esto se ha manifestado la gloria. Aquí ya habla de una manifestación de gloria. Aquí ya nos habla de un reflejo de gloria, hermano. Y esto es lo que le decía. Mire, somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Entonces dice: en esto se ha manifestado la gloria de mi Padre, en que hayan comenzado a producir mucho fruto. Entonces, una manera de que nosotros, hermano, realmente nos mostremos bajo esa gloria de Dios, es que nosotros seamos esos fructíferos, que seamos árboles, hermano, fructíferos. Y todo esto, hermano, quiero irle explicando algunas cosas que el Señor me permitía entenderlas un poquito mejor, Y que entonces, hermano, veamos, porque aquí hay una talla que tenemos que dar, hermano. Aquí hay una talla. Y tal vez en la pizarra solo quiero poner algunas cosas aquí porque no me va a dar tiempo de desarrollar todo el tema. Entonces aquí nos habla de que tenemos que llegar a dar mucho fruto. Y esto, hermano, es bien importante que le hagamos énfasis a esta palabrita, mire, mucho fruto. Y que esto, hermano, con dar mucho fruto, con esto glorificamos a Dios. Número uno, con esto le damos gloria a Dios, glorificamos a Dios. Aquí podríamos poner también que con esto honramos a Dios. Y también aquí podríamos poner algo más, hermano, que con esto se refleja la gloria de Dios en nosotros, o podríamos poner aquí, reflejamos. Mire que todo esto, reflejamos la gloria de Dios. O sea que somos como un espejo de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántas cosas aquí que decir, hermano? De veras, yo quiero lo más posible darme a entender. Y se me quedó algo más aquí, que con esto, que también lo voy a poner, es que con esto demostramos que somos discípulos. ¿Se quedó algo arriba? La gloria de Dios, sí, aquí le puse, aquí vamos a poner la gloria de Dios, correcto. Que reflejamos, o sea que usted y yo, a través de la fructificación, lo que estamos mostrando es la esencia de Dios. Lo que estamos haciendo, hermano, es venimos de un Dios que lo que Él quiere es que nosotros
fructifiquemos, como que la naturaleza de Dios. Ya vamos a leer algunos versículos, hermano. Yo sé que esto necesita mucha explicación. Ahora, pero quiero, antes de llegar a esa parte, quiero que, hermano, veamos que no de la noche a la mañana podemos llegar a dar mucho fruto. Hay un proceso que está explicado ahí mismo en Juan capítulo 15. Quiero que lo leamos. Leamos algunos versículos de Juan 15. Mire, primero el verso 2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, hermano. Estamos hablando de aquella rama que no da fruto. Aquella rama que, hermano, no fructificó. Esa rama, dice el Señor, que la corta. Pero luego dice: pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Entonces aquí veamos que hay, para llegar a, hermano, para dar mucho fruto, y lo voy a poner así de esta manera, necesitamos primero dar, antes de eso, más fruto. Pero para dar más fruto, primero tenemos que dar fruto. Tal vez me dejan el versículo ahí, aquí ya lo pusieron de un solo, ya se fueron, ya se adelantaron el mensaje, ¿va? Ahí ya llevan la enseñanza como 500 kilómetros adelante, ¿va? Volvamos al versículo, ese, ahí. Mire, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, el que permanece unido. No, todavía más atrás, hermanos. Estamos todavía en el verso 2, después vemos ese. Sí, hombre, va a haber que adiestrar un poquito a los hermanos allá. Dice: toda rama que en mí no da fruto. Esto, mire, esto. Ese paso 1 es importante. Toda rama que en mí no da fruto, esa la cortan, hermano. Esa no está en la vid, la cortan. Pero la rama que da fruto, este sería el paso 1, mire. Entonces, esa rama que da fruto tiene un proceso. Y ese proceso, hermano, es que para que pase al siguiente nivel, viene y dice: y la podan. ¿Esto sabe qué es? Esto es limpieza. Entonces, la rama que está dando fruto, para que dé más fruto, tienen que podarla. Y entonces al podarla, pasa al siguiente nivel, que da más fruto. Yo quiero que nos quede claro aquí esta parte del mensaje. Hermano, nosotros comenzamos con dar fruto, pero para que demos más fruto es importante, hermano, que haya una poda. Solo poda la vamos a poner aquí. Que haya una poda, hermano, que haya una limpieza, que corten las ramas. Y eso conlleva, hermano, algún proceso, algún dolorcito. Son cosas que nos están quitando, que no nos dejan fructificar o seguir fructificando, y que el Señor las identifica, y que de alguna manera, hermano, usted sabe que eso es una tijera. Ahora, ¿cómo pasamos al siguiente nivel aquí estamos hablando de que estamos fructificando, pero vamos a dar más fruto? Pero ¿cómo pasamos a dar mucho fruto? Entonces, hoy sí, pongámonos el otro versículo, el que estaba, el 5. Dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los sarmientos, las ramas. El que permanece unido a mí y yo a él, este da mucho fruto. Entonces es el que permanece, hermano. ¿Sabe qué es esto? Que aunque haya poda, que aunque haya dolor, que aunque haya prueba, aquí voy a poner abajo también otros sinónimos, que es perseverancia. Perseverancia. Entonces, la poda, mire, la poda nos hace dar más fruto. Pero si aún, hermano, en medio del proceso nosotros permanecemos en él, permanecemos en el proceso, eso nos lleva a dar mucho fruto.
Entonces es un proceso. Yo lo que quiero mostrarle aquí es cómo fructificar, porque aquí a donde queremos llegar, y lo voy a subrayar, lo voy a encerrar aquí, hermano, a donde queremos llegar todos y a donde deberíamos de llegar todos, es a dar, es no solo a dar fruto, hermano, no solo a dar más fruto, sino que a donde el Señor quiere llevarnos es que a nosotros demos mucho fruto. O sea, a donde debería estar todo cristiano es aquí, hermano, dando mucho fruto. Y esto nos hace fructíferos. Esto es ser fructífero, realmente esto es ser fructíferos. Entonces, esto tiene, hermano, una aplicación. Quiero que vayamos ahora a Mateo 13. Ahí puse un versículo de Mateo 13. Esto tiene que ver, hermano, con la parábola del sembrador, cuando Jesús le explica y dice, mire ese versículo 13:23. Pero el que recibió la semilla, está explicando la parábola del Señor del sembrador, dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende y dice, hermano, este sí produce, sí produce. Ahí está hablando ya de fructificar, pero dice que produce una cosecha al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. Es una cosecha progresiva. O sea que esto lo ponemos aquí a la par, hermano. Tal vez voy a ver si el borrador está por acá o no. Si no, voy a ir con una servilleta. Voy a quitar esto de ahí porque necesito ponerlo ahí, hermano, a la par. Esto, más que todo esto, voy a borrar acá. Que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas y vamos a mejorar mucho, hermano. Recuerde que este es un discipulado. Entonces, mire, cuando la Biblia dice allí que aquel que oyó, el que cayó en buena tierra, hermano, el que recibió la palabra, el que la oyó y la entiende, la discierne, la digiere, entonces dice que es una persona que produjo al 30, al 60. Todo esto está en porcentajes. Entonces, mire cómo comienza nuestra fructificación. Puede haber comenzado con un 30%, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que evolucionar al seguir dando fruto, al dar más fruto. Tenemos que ir evolucionando y llegar al 60%. Hasta que lleguemos, hermano, a dar mucho fruto. Esto es lo que le pasó a aquellos que les dieron 5 talentos y devolvieron. El otro devolvió 10, ese produjo al 100%. Al otro que le dieron 2, llevó 4, ese produjo también al 100%. Entonces, hermano, fíjese que el Señor mide, el Señor tiene mediciones, hermano, a ver cómo estamos nosotros fructificando. Entonces es importante, mire, aquí lo que quiero dejar, hermano, tal vez un poquito claro es que realmente a donde nosotros tenemos que llegar es a dar mucho fruto. Y para que demos mucho fruto, tenemos que, hermano, tener una limpieza constante. Mire, tenemos que ponernos ahí delante del Señor. Señor, ¿qué cosas todavía tienes que quitar de mí? ¿Qué cosas todavía tengo yo que no me están permitiendo, Señor, ser fructífero? Hermano, es bien importante esto, porque podemos estar fructificando, pero ya días de ser cristianos y no estamos fructificando más del 30%. Nuestra fructificación no ha aumentado. ¿Por qué podemos estancarnos aquí, hermano? Porque realmente no estamos buscando la limpieza. Mire, hermano, yo le aseguro, y he estado predicando de esto, hermano, yo le aseguro que si nosotros nos autoanalizamos, encontramos cosas en nosotros que nos están estorbando para fructificar. Entonces decirle al Señor, Señor, si hay cosas en mí que no te agradan, Señor, si hay actitudes en mí que me están impidiendo que pase al siguiente nivel, Señor, de dar más fruto, entonces que el Señor nos ayude, hermano, a cortar esas cosas, a sacarlas de nosotros, que haya una limpieza y que aún así en la limpieza nosotros podamos permanecer, que haya una perseverancia, hermano, para que logremos el tercer nivel, que es mucho fruto. Entonces,
30, 60 y 100%. Otras versiones hablan de que por una semilla solo alcanzó a cosechar 30. Por una semilla logró llevar 60. Y por una semilla logró llevar 100. Eso es. Aquí le dieron una, llevó solo 30. Aquí le dieron otra y llevó 60 semillas. Y aquí, hermano, le dieron una y pudo llevar 100. Entonces, así lo ponen otras versiones. Aquí el punto, hermano, a donde quiero yo dejar ahí un poquito claro, es que, mire, no es suficiente solo con fructificar. No es suficiente solo dar fruto, sino que los niveles es bien importante. Entonces, volvamos a leer lo que dice ese 15:8, hermano. Ese Juan 15:8, donde dice que mi Padre es glorificado. En esto es glorificado mi Padre. No dice en que deis fruto. Mire, hermano, hay que ser bien con esto, bien claro. Gracias, hermano. Ahí colócalo. Hay que ser bien claro. El Señor no se glorifica con que demos frutos. El Señor no se glorifica con que demos más fruto. Nuestro Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto. Aquí es glorificado. Aquí nosotros somos el reflejo de Dios aquí en la tierra, cuando estamos dando mucho fruto. Ok, entonces dicho esto, hermano, veamos algunas cositas que quiero presentarle acá. Vamos a ver. Vámonos al libro de Génesis 1:27, que aquí es donde ya vamos a ver algunas cosas. Mire, en el principio de los tiempos, ¿qué hizo el Señor con el primer hombre, hermano? Mire, solo creó Dios al hombre. Ahí está en Génesis 1:27. Entonces, ¿qué cosas estas, hermano? Que debemos de todavía hacerlas bajar un poquito más, que no estén muy allá altas estas cosas, sino que las hagamos descender a nosotros. Mire, Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre. Ahí está creando el Señor, hermano. Génesis 1, hermano. Está creando, ya hizo algunas estructuras de ahí los animales, la vegetación. Ahora dice que creó Dios al hombre, pero ¿cómo lo creó? A su imagen. Yo le subrayé ahí, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Pero mire lo que dice el verso 28. Y los bendijo. Ahí hay una bendición. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Mire esa bendición. Hermano, el ser fructífero es una bendición que está desde los inicios de los tiempos. Desde que Dios creó al hombre, está esa palabra, fructificad. Es una bendición esa, hermano. Yo no sé si usted la había visto, pero eso es algo que el Señor bendijo al hombre con esa palabrita, fructificad. Es una bendición, porque ahí lo dice, mire, y Dios bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, hermano, a veces se confunde la palabra fructificar con multiplicar. Se tiende a confundir el ser fructífero con multiplicarse, y son dos cosas bien diferentes. Mire, no puede haber multiplicación si no hay fructificación. Esa palabra encierra algunas cosas, tal vez ponen ahí el diccionario. Esa palabra, mire todo lo que quiere decir fructificar, es la H6509, así es la manera en que hemos aprendido a estudiar un poquito la Biblia, hermano, con el numeral. Ese es el numeral que tiene esa palabra asignada al diccionario, y esa palabra dice que es llevar fruto. Número uno, es llevar fruto, es aumentar, es crecer, es ser fértil, es producir y es retoñar. Cualquiera de esas palabras se puede aplicar para fructificar. Pero es algo, hermano, que, ¿cómo le digo esto? No tiene nada que ver con la multiplicación. El fructificar
solo tiene que ver con uno mismo. O sea, cuando la Biblia dice que seamos fructíferos, hermano, no tiene que ver con una tercera persona, sino que tiene que ver con uno mismo. ¿Sabe qué es eso? Es cosas que el Señor ya nos puso dentro de nosotros y que tenemos que hacerlas florecer. Son cosas que ya tenemos dentro, que ya venimos con ellas y que las tenemos que dar a luz. Entonces, hermano, el fructificar no es un crecimiento, o ¿cómo le digo esto? No es una multiplicación numérica. Eso es multiplicación. Multiplicación es que empezamos a crecer en número. Pero nos sirve, los ejemplos naturales nos sirven para poder entender lo espiritual. ¿Sabe cómo es esto? Usted no siembra una plantita de aguacate y al siguiente día le está pidiendo aguacates. Usted siembra una plantita y usted sabe que eso tiene que salir de la tierra, tiene que empezar a crecer. Hermano, hay que regarla, hay que abonarla, hay que cuidarla y primero tiene que crecer, dar un crecimiento para que después dé fruto, para que salga algo de esa plantita. Pero hasta ese entonces, hermano, no se ha multiplicado la plantita sigue siendo una, pero que ya es posible que uno, no sé en cuánto tiempo fructifica un aguacate, no sé, no tengo idea, pero póngale de que ya llegó el tiempo de fructificar y entonces ya se ven los frutos. Pero esos frutos, hermano, no fueron de la noche a la mañana, sino que tuvieron su proceso. Entonces la vida en Dios es así, hermano. Nosotros vamos a dar frutos, tenemos que dar frutos, pero antes de dar frutos tenemos que crecer, tenemos que desarrollar. Y entonces, usted sabe, volviendo a la plantita de aguacate, entonces usted sabe que si se agarra un aguacate, se come el aguacate y luego se agarra la semilla y se siembra esa semilla, ya hay otra planta. Hasta ahí viene la multiplicación. Hasta ahí viene la multiplicación. La multiplicación no tiene nada que ver con la fructificación, hermano. Fructificar es una cosa y multiplicarse es otra. Entonces, no hay multiplicación si primero no hay fructificación. Sencillo, hermano. No se puede multiplicar una planta si primero no produce frutos, sino que del fruto se toma la semilla, se siembra, entonces ahí se multiplica. Entonces lo que el Señor nos enseña, hermano, ya trayéndolo a nosotros es, hermano, qué necesario es que primero fructifiquemos cada uno de nosotros, que busquemos eso, mire, que lleguemos a ser, por lo menos que tengamos fruto, después más fruto y después mucho fruto. Y en este nivel entonces se refleja la gloria de Dios. En ese versículo quiero mostrarle otras cosas aquí. Que, hermano, cuando la Biblia dice ahí en el verso 27 que Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen de Dios, dice, leámoslo, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando dice la Biblia que a su imagen lo creó, es que, hermano, nosotros de alguna manera somos el reflejo de Dios. Entonces, mire, cuando un cristiano, cuando un discípulo, o no sé si decir discípulo, pero cuando un cristiano no fructifica, no está mostrando la imagen de Dios aquí en la tierra. Y hermano, entonces nos volvemos árboles infértiles. Pero un árbol infértil, ¿sabe que no está mostrando la imagen de Dios aquí en la tierra? Entonces, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Volviendo a Juan 15, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo un hijo glorifica a su Padre Celestial? ¿Cómo un hijo honra a su Padre Celestial? Es un hijo que lleva mucho fruto. Entonces, hermano, tenemos que buscar ser fructíferos. Y para ser fructíferos, pues yo le quisiera decir otra cosa, pero para ser fructíferos
tenemos que pasar un proceso. Y hay adversidades. Mire otra cosa que aprendí hoy. Nadie puede fructificar si no le vienen problemas, hermano. Nadie puede dar fruto si no tiene procesos en la vida. Por eso la Biblia dice, es necesario. Ahí anotaba ese versículo, tal vez lo buscan en Hechos capítulo 20, creo que está. Hechos 20, algo así, no sé si es Hechos 20, pero en Hechos está, donde dice ahí el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas, no dice algunas, hermano, sino que dice que a través de muchas dificultades, ahí está, 14:22 es, dice que estaba fortaleciendo ahí los ánimos de los discípulos. Mire, discípulos. Recuerde que todo discípulo tiene que fructificar. Dice, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Ahí está la palabra perseverar, mire. Perseverar. A que perseveraran en la fe. Diciendo, es necesario. Yo subrayé esa palabrita ahí, hermano. Esa palabrita es necesario, nos da a entender, no hay otra forma. No hay otra manera. No hay por dónde. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios de alguna manera es, hermano, es porque fructificamos. Entonces las dificultades, yo quiero mostrarle aquí, tal vez lo logramos proyectar. Las dificultades, hermano, de repente nos quieren cambiar nuestra mentalidad. Mire, me fui a buscar los personajes que estaban relacionados con esa palabrita. Tal vez lo proyectan ahí esos 7 personajes. Esa palabrita, la 6509, que es fructificación, está relacionada con estos personajes. Mire, primero con Noé, después, bueno, primero está con el que Dios creó, ¿verdad? Pero ahí, hermano, es solo para que veamos que desde el principio Dios dijo, hay que fructificar. Desde que Dios creó al hombre, hermano, lo creó con un fin, y es ser fructífero. Pero en segundo lugar podríamos decir está Noé, después está Abraham, después Isaac, después Jacob, después José. Hermano, está Isaí, y que Isaí tiene que ver con Jesús, ahí en Isaías capítulo 11, verso 1. Entonces yo quiero presentarle esto. De esto vamos a estar hablando, hermano. Ahorita no lo vamos a tocar todo. Yo se lo presento ahí para que veamos, hermano, cómo Noé hizo para ser fructífero. ¿Cómo hizo Abraham para ser fructífero? ¿Cómo hizo Isaac para ser fructífero? Jacob, ¿qué hizo para ser fructífero? Entonces yo ahí a la par le puse, hermano, por ejemplo, Noé. Le dicen en Génesis 9:1. Si quiere, si tal vez lo van proyectando ahí, amados, yo sé que va a ser posible, sí va. Mire lo que le dice el Señor a Noé en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé. Otra vez, bendición. Bendición, hermano. Hermano, hay una bendición que poco hablamos de ella. Poco hablamos de esa bendición. Y es fructificar. O sea, decirle a alguien que sea fructífero, ese es darle una bendición. Mire que al primer hombre Dios lo bendijo diciéndole fructificad. Ahora con Noé, usted sabe que después de Noé es como la segunda, hermano, la segunda creación. Recuerde que después de Noé no quedó nadie más que su familia. Después del diluvio no quedó nadie más, hermano. Todo fue ahogado. Entonces, digamos que esto es como una nueva, hermano, como un reinicio. Yo creo que Noé por ahí quiere decir reposo, pero es como un reinicio, hermano, de la creación. Y en el capítulo 9, después de que salen del diluvio, le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y ahí está la palabrita, mire, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Cosas diferentes, hermano. Cosas diferentes. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero otra vez, hermano, una bendición para Noé, para sus hijos, con esas dos palabritas. Fructificad y multiplicad. Son cosas diferentes.
No hay multiplicación si no hay crecimiento. No hay multiplicación si no hay fructificación primero. Primero es la fructificación. Y hoy sí que hemos estado hablando en estos tiempos de primero, hermano. Las cosas que van de primero y las cosas que van del segundo. Por ejemplo, la cebada es primero, el rocío es primero. Ahora hablemos de que primero hay que fructificar, hermano. Entonces la primera cosa que tenemos que buscar todos, hermano, es esto, mire, dar mucho fruto. Ahora, hermano amado, el sentido de la enseñanza es este. ¿Cómo logró Noé ser fructífero? ¿Cómo logró Noé llegar hasta ahí? ¿De dónde viene saliendo Noé ahí? ¿De dónde? Del diluvio. ¿Y qué hizo Noé para salvarse? Un arca. ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvo Noé haciendo un arca? Hermano, ahí lo podemos investigar, dicen los estudiosos que Noé estuvo más de 100 años construyendo un arca. O sea, a donde lo quiero llegar, ¿cuánto tuvo que pasar Noé para llegar a fructificar? Por eso, hermano, la enseñanza va en este sentido. Mire, amados, no dejemos de perseverar, porque la perseverancia nos lleva a ser fructíferos. Si nosotros desistimos, hermano, de este camino, puede ser que nos quedemos estériles y no lleguemos a fructificar. Hay algo bien importante en esta enseñanza y es, hermano, que todos podamos soportar las pruebas y decirle: Señor, tú estás conmigo y yo voy a llegar a ser fructífero. Nada me va a sacar de este terreno, Señor. Nada me va a hacer volver atrás. Tú me tienes aquí, yo aquí voy a estar plantado, Señor, y yo sé que tarde o temprano viene mi fructificación. Yo sé que tarde o temprano viene mi fructificación. Entonces tenemos que analizar, hermano, tenemos que analizar todo esto, porque esto nos enseña, hermano, cómo yo puedo ser fructífero, cómo puedo yo dar mucho fruto. Entonces no fue fácil, hermano. Yo siempre me pongo a pensar, nunca había llovido, ahí no se conocía la lluvia como la conocemos hoy. En el tiempo de Noé, no, hermano, la tierra se regaba de manera diferente. Dice que un vapor salía de debajo de la tierra, no llovía. Y entonces que un hombre le creyó a Dios, hermano. Le creyó, primeramente, le creyó a Dios que iba a venir un juicio a la tierra. Le creyó a Dios, hermano, que en algún momento se iban a abrir las puertas, las ventanas de los cielos, hermano, y que iba a caer una cantidad de agua a la tierra que la tierra no la iba a soportar. Entonces él se puso a trabajar con mucha anticipación para poder salvarse él y su familia, y que viniera esa bendición de ser fructífero. A saber cuántas burlas tuvo que soportar. Hermano, a saber cuántos ataques tuvo que soportar a su familia. ¿Qué cosa, hermano? Y mire, cuando lo pasamos esto ahora, cuando lo pasamos a nuestra vida hoy, hermano, ¿sabe usted que hay un evento del cual se burlan muchos, hermano, y que nunca ha sucedido, pero que va a suceder? Y esa es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo hay gente que hace mofa de eso, cómo hay gente que se burla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero usted y yo le estamos esperando, hermano. No importa lo que digan, pero nosotros le estamos esperando. Mire, no importa, mire lo que voy a decir y escúchelo así con oíditos sanos. Hermano, no importa si se tardara 1000 años, pero nosotros le seguimos esperando. O sea, no estamos aquí con miedo, temblando, hermano. No, estamos confiados que el Señor va a venir, que la promesa Él la va a cumplir y Él va a venir por su pueblo y nos va a llevar. Sí, hermano. Entonces, denle un aplauso al Señor. Entonces, mire, que nadie nos mueva de ahí. A Noé nadie lo movió, hermano. Él subía, yo creo que todos los días agarraba sus herramientas, se iba, hermano, a donde tenía el arca, y ahí empezaba a trabajar. Y yo creo que la gente pasaba: no seas loco, Noé,
¿qué estás haciendo? Y él, oído sordo. Yo sé que el Señor dijo esto y el Señor lo va a cumplir. Trabajó. Pero ¿qué tal si no hace el arca, hermano? Estaría ahí. Se hubiera ahogado también. Yo estaba analizando esto, hermano, y por eso le digo, ¿cómo voy a ver todos esos 7 puntos? Va a ser difícil, ahí los vamos a ir viendo poco a poco. Hermano, yo estaba analizando esto. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener ese hombre, hermano? Hermano, cuánta paciencia, hermano. Hermano, se dice fácil, pero 100 años, hermano. Pasémoslo a días. Es una cantidad de días donde ese hombre todas las mañanas se levantaba, agarraba sus herramientas e iba a edificar el arca. Y luego otra vez. No se cansó, no desistió. Lo miraban como, quizás hermano, la gente, usted sabe cómo es, peor cuando la gente no conoce a Cristo. Lo han de haber visto como un loco, hermano. Este es un loquito, ¿va? Que va a llover, dice este loco. ¿Y cuándo ha llovido? A saber, hermano, a saber a cuántas cosas se tuvo que decir, pararse y decir, si Dios dijo, se va a cumplir. Si Dios dijo que iba a pasar esto, va a pasar porque va a pasar. Entonces, hermano, luego mire, luego de eso, se viene esa cantidad de agua. Entonces él obedece y se mete en el arca. Obediencia, hermano. Agarra ahí a sus hijos, los mete, los animalitos, dice la Biblia que ellos solos, mire, aún los animales buscaron ellos solos meterse y la gente con raciocinio, no, hermano. Eso dice la Biblia. Noé no hermano, no va a leer usted que Noé anduvo arreando animales. Hay un versículo en Isaías, tal vez lo busca César, donde dice que el Espíritu guió a los animales. Los reunió, dice, el Espíritu Santo reunió a los animales. Así dice un versículo en Isaías, no recuerdo dónde está, en qué capítulo, pero ahí está en Isaías. Entonces, hermano, lo que le quiero decir, ahí esperó, hermano, soportó esa cantidad de agua. Entonces, todo lo que él había edificado, ahí ya se lo estaba disfrutando. Pudo ver a su familia, salva. Pudo ver a su esposa, salva. A sus hijos, salvos. En medio de una tempestad, en medio de una, hermano, en medio de una destrucción mundial. Ahí pudo ver la salvación él, todo lo que él edificó, ahí lo estaba disfrutando. Entonces, cuando termina todo eso, vino el tiempo de fructificar. Hermano, yo no sé qué tenemos que pasar, pero yo le digo, cada cosa que nos pasa nos ayuda a alcanzar un nuevo nivel de fructificación. Cada prueba que nosotros pasamos, eso, hermano, nos ayuda a superarnos, a que nosotros lleguemos a ser fructíferos. Entonces fíjese, hermano, que este hombre me enseña muchísimo, hermano, porque él ya cuando está fuera del arca, ya cuando él ya pasa toda esa destrucción, hermano, lo primero que él hace, ofrece un sacrificio al Señor. Ese sacrificio es agradable. El Señor saca un juramento de su boca que ya no va a volver a destruir la tierra con agua, hermano. Pero en el capítulo 9, mire cómo comienza ese capítulo. El Señor bendijo a Noé. Llegó el tiempo de ser fructífero, hermano. Toda prueba que se nos viene, por eso en algún momento David dijo, bueno me fue haber sido humillado, dijo, hermano. Toda prueba nos ayuda a ser fructíferos. Así es que no desistamos, hermano, no desistamos. Mire, que la prueba no nos mengüe. Por eso la prueba lo que hace, ¿sabe qué puede hacer? Mire, limpiarnos para que nosotros demos más fruto y lleguemos a dar mucho fruto. Ok, el otro personaje que estaba ahí, hermano, y que se encuentra también aquí en la Biblia, es Abraham. Veamos lo que dice la Biblia acerca de Abraham. Génesis 17:4. Génesis 17:4 dice: este es mi pacto contigo. Está el Señor hablando con Abraham. Serás el padre de muchas naciones. Verso 5 dice: tu nombre ya no será Abraham, sino
a Abraham: yo te haré padre de muchas naciones. Y el verso 6 le dice: te haré muy, pero muy fértil. Otras versiones dice fructífero. Yo haré que salga de ti reyes, naciones enteras. Pero esto, mire, te haré muy, muy, muy. Esto es mucho, 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 mucho fruto. Hermano, fui a buscar otra versión. A mí me gusta estudiar las versiones, hermano, porque las versiones nos aclaran. Mire, la versión Reina Valera actualizada dice: yo te haré muy fecundo. Te haré, dice la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: te haré sumamente fructífero. Sumamente fructífero, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Mire la versión Latinoamérica dice: yo te haré crecer sin límites. Y hay una última versión que anoté aquí, que es la Nácar Colungar, dice: te acrecentaré mucho. Entonces, hermano, si usted revisa la historia de Abraham, pues Abraham solo tuvo 2 hijos y uno fuera de la voluntad de Dios. Abraham no se multiplicó, pero sí creció, sí fructificó. Es que, hermano, ¿sabe qué? Yo estoy aprendiendo, aquí estoy aprendiendo, ahorita lo vamos a leer. Yo estoy aprendiendo juntamente con usted, créame que yo cada tema que estudio, hermano, yo aprendo un montononón de cosas, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Entre las cosas que aprendí hoy, hermano, entre más oposición tengamos, más fructíferos somos. Eso aprendí hoy, hermano, y lo vi más clarito hoy en la palabra. Entre más oposición tengamos, más fructíferos somos. Mire, hermano, el que no tiene muchos problemas es porque no está haciendo nada. Pero lo primero que vamos a encontrar en este caminar en Dios es problemas, porque vamos caminando contra la corriente de este mundo. Entonces, lo que a nosotros nos parece bien, casi a la gran mayoría le parece locura. Y eso, hay conflictos, aún a veces con nuestra propia familia. No es mi caso, y gracias a Dios, yo, mi familia, no tengo problemas, pero hay hermanos que sí tienen problemas con su familia, que hablan mal de ellos, que ahora solo en la iglesia pasada, que ahora solo, hermano, los tienen mal a los familiares. Entonces encontramos oposición. Pero, hermano, lo que yo quiero decirle es, hermano, para dar mucho fruto hay que, mire, hermano, hay que cruzar muchos obstáculos. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para ser fructífero? Hermano, a los 70 años le dieron la promesa, a los 75 años le dieron la promesa, y se le vino a cumplir hasta los 100 años. Solo allí hay 25 años ¿de qué, hermano? De perseverancia, de espera. Solo ahí hay 25 años donde a él le tocó, hermano, realmente en medio de las incertidumbres mantenerse firme a la promesa que Dios le había dado. Entonces, esto nos enseña, hermano, mire cuántas cosas que de verdad deberíamos de aprender aquí, hermano, es esperar en el Señor. Como dijo aquel cantante, Jesús Adrián Romero, el hermano Jesús Adrián, esperar en Dios, difícil sé que es. Esperar, hermano, es difícil, pero trae recompensa. Cuando nosotros estamos de pie y le decimos: Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que en algo me está formando, Señor. Yo no entiendo esto por qué se me viene, pero yo sé que algo está formando en mí, algo se está gestando en mí. Hermano, todo proceso, hermano, al final tiene fructificación. Entonces, mire, el mensaje, lo que vamos a recibir, por lo menos hoy, no sé el viernes a qué sentido le vamos a dar, pero sí vamos a hablar de esto mismo. Por lo menos, hermano, vale la pena esperar en Dios. Duele a veces, hermano, y qué incómodo es, pero vale la pena esperar en Dios. No nos volvamos atrás, permanezcamos.
que lo que el Señor nos quiere es fructificar. Ok, entonces en este capítulo, de Abraham podemos decir muchas cosas, hermano, pero en este capítulo donde el Señor le dice que iba a fructificar, pasa algo que le cambió la vida a Abraham, y es que le cambian el nombre. Aquí, ahí está el versículo que le decía, no, ese es. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente, ninguno le faltará a su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Ahí está, así es, mire, su espíritu hará que todo esto se haga realidad. Pero hay unas versiones donde dice que su espíritu los guía para que se reúnan, y habla de parejas, lo mismo que allá en el diluvio. Ahí está, esa es la nueva versión internacional, dice su espíritu los ha de reunir. Y habla de la parejita, macho y hembra, para que entraran al arca. Hermano, de alguna manera el Espíritu Santo los guió ahí. Bueno, ahí hablamos otro día. Volvamos a Génesis 17. Yo quiero mostrarle algunas cosas ahí, porque lo que el Señor está hablando ahí de Abraham, hermano. Mira, Abraham, tienes que ser fructífero. Antes que nada, tienes que ser fructífero. Entonces, hermano, quiero chequear cómo voy con el reloj, hermano, que hasta se me olvidó que tengo el cronómetro aquí. Déjeme ver cómo voy con el tiempo. Mire, hoy no estoy corriendo, yo solo quiero yo creo que solo este punto vamos a ver. No, vayan al normal 17, ¿qué? 17:4, ese. Mire, hermano, aquí está el Señor hablando con Abraham. Tiene una conversación con Abraham. Aquí es donde el Señor hace un pacto con Abraham. En el 15 ya hizo un pacto, pero aquí viene a ratificar un pacto con Abraham. Ahí le dice, este es mi pacto contigo. Pero lo que yo le quiero decir es que en el verso 5 dice, tu nombre ya no será Abraham, sino que será Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Después de que le cambia el nombre, hermano, dice, te haré muy, pero muy fértil. O sea, para ser fértil le tuvieron que cambiar su identidad. Para ser fructífero, hermano, para ser fructífero, voy a ver si coloco algo más aquí. Hermano, para ser fructífero, voy a usar dos colorcitos aquí. Porque a este matrimonio más abajito está, ese es el verso 5, ¿verdad? El verso 5, si usted allá en su Biblia lee el 15, el verso 15 está donde a Sara le cambian el nombre. Entonces, fíjese, hermano, que a Abraham, sin H, le transforman el nombre. Y aquí es donde quiero hacer la diferencia. Que a Abraham le ponen una H. Está malo esto ya. Vamos a ver si funciona. Le colocan una H al nombre. Y ese cambio está en la letra número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es número de gracia. Es como que a Abraham le colocan la gracia en medio de su nombre. Lo interesante, hermanos, es que también en el verso 5 a Saraí vienen y le cambian el nombre y le ponen Sara. Pero cuando usted lee, hermano, las versiones, sobre todo las versiones hebreas, a Sara le ponen una H aquí, mire. Y cabalmente en la quinta letra. Cabalmente en la quinta letra. Número de gracia. Y esta H, la que representa, es la vida del Espíritu. Hermano, el único que nos hace fructificar a nosotros es el Espíritu Santo. Tenemos que entrar a esa vida del Espíritu. Ese es el cambio de nombre que tenemos que sufrir nosotros. Hermano, ya no tener una identidad. Otra cosa que quiero explicarle aquí es que este es el nombre terrenal.
Y este es el nombre, yo le voy a poner celestial. Esto es lo que Dios dijo de ellos. Y esta es la identificación que nos dieron aquí en la tierra. Todos tenemos una identificación aquí en la tierra. Pero hermano, para poder fructificar tenemos que descubrir cuál es nuestra identidad espiritual. Mire, ¿a dónde quiero aterrizar con esto? El nombre Abraham significa padre enaltecido. Eso significa Abraham sin H, padre enaltecido. Y con H, Abraham significa padre de multitudes. Mire, para que podamos entender un poquito mejor esto, es lo mismo que sucedió, más o menos, es equivalente a lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el unigénito, Hijo de Dios. Ese es el único, no existe otro. Pero que Él abandonó ese lugar de unigénito para convertirse en primogénito. Ahí hay, hermano, como que se tiene que morir algo. Es como que a un hijo único, que es heredero de todo, le diga a su papá: mira, ya no vas a ser el único, voy a adoptar 10 hermanos, ahora tu herencia se va a quedar compartida con 10. Yo creo que se pega un brinco y dijo: no, yo quiero ser único, todo me corresponde a mí, todo es mío. Si me pones más hermanos, entonces yo tengo que compartir mi herencia. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él era único, Él era unigénito, pero Él se convirtió en primogénito entre muchos hermanos, y ahora dice la Biblia que nos ha hecho coherederos con Él. Quiere decir, hermano, que su herencia la compartió con nosotros. Entonces Abraham, según su idea, según él solo iba a tener hijos biológicos. Pero en el plan del Señor le está diciendo: no vas a tener solo hijos biológicos, porque vas a tener hijos que no va a tener nada que ver con tu sangre, y van a ser hijos tuyos, van a tener la misma herencia tuya, van a tener las mismas promesas tuyas. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar, hermano? Cuando nosotros venimos a esto, tenemos que renunciar a lo individual, a lo personal, y a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Independientemente cuál es tu meta, cuáles son tus objetivos, hacia dónde quieres llegar, hermano. De repente el Señor nos demanda cosas que nosotros no las queremos entregar, porque creemos que vamos a ser afectados en nuestra vida personal. Por ejemplo, yo conozco pastores que el Señor les pidió su profesión. Doctores muy bien pagados, hermano, que el Señor les dijo: ya no vas a trabajar ya no vas a trabajar de tratar cuerpos, ahora vas a trabajar de tratar almas. Y que tuvieron que dejar toda una vida de estudio para dedicarse. Más o menos así le pasó a Abraham. Abraham, tú no vas a ser solo un padre enaltecido, solo creyendo que a cierto grupo de personas. No, ahora tú vas a ser padre de multitudes. En otras palabras, gente que ni lleve tu sangre biológica, vas a tener hijos. Entonces él como que estaba, hermano, él como que estaba metido en un rollo donde: no quiero eso, yo quiero solo para mi genealogía. Entonces el Señor le tuvo que cambiar eso. Hermano, ¿cuándo vamos a fructificar? Cuando antepongamos los proyectos personales por los proyectos de Dios. En pocas palabras, esto: vamos a fructificar cuando nosotros nos adaptemos a las cosas del reino y no a las cosas que nos convengan a nosotros.
tenemos que renunciar, hermano, a lo que me conviene a mí y ver qué le conviene al reino. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios me llamó? ¿A qué vine a esta tierra? ¿A qué vine a esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? Hermano, empezar a buscar esto. Mire, nuestra identidad celestial. Hermano, con nuestra identidad terrenal no vamos a ser fructíferos. Tenemos que buscar la esencia por la cual el Señor nos trajo a esta tierra. Y de esa manera, mire, de esa manera vamos a ser fructíferos. Vamos a alcanzar lo que Dios sí dijo de nosotros, pero ya con una identidad celestial, con una identidad del Espíritu. Entonces fue necesario que a Abraham le hicieran esta transformación, entre otras cosas, hermano, pero fue necesario que a Abraham le hicieran esta transformación para que ese hombre a partir de ahí quedó como activado para ser fructífero. En el capítulo, ya en el siguiente capítulo le llegan aquellos ángeles, en el 18 ya le llegan los ángeles, le dicen: por este tiempo, el otro año, tu esposa va a tener un hijo. Como que, hermano, el último cambio que el Señor estaba esperando de Abraham es que abandonara su identidad terrenal para que adoptara su identidad celestial. Qué importante, hermano, es que nosotros busquemos la identidad celestial. ¿Qué identidad dijo Dios de nosotros? ¿Qué nombre nos puso el Señor a nosotros? ¿Con qué comisión salimos de allá arriba? Entonces hay que descubrir esto, mire, hermano, nuestro nombre espiritual, con H, con la vida del Espíritu. Tanto a Abraham como a Sara, hermano, le hicieron ahí, hermano, esa transformación. Después de eso le vino la fructificación que ahí tuvo a su hijo Isaac. Hermano, por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo aquí. Tal vez ponen los 7 puntitos para que veamos ahí de alguna manera, sí, me quedan 2 minutitos todavía, pero no vamos a poder explicar el otro en ese tiempo. Entonces vamos a dejarlo aquí, amados. Vimos el caso de Noé, que después de las aguas del diluvio pudo fructificar. Pero vimos a Abraham, hermano, que tuvieron que hacerle una transformación en su nombre para que pudiera fructificar. Tenemos que hablar de Isaac. Ahí hay otras cosas que hablar, como en medio de una hostilidad, hermano, pero hablando de una hostilidad, y mire que lo que está pasando hoy allá en el Medio Oriente, esa guerra que se tienen, ¿sabe que entre quiénes son? Hablándolo así, entre Isaac e Ismael. ¿Y sabe con quién peleó ahí? Con los filisteos. ¿Y quiénes cree que son ellos ahorita, los de Palestina? Filisteos. Mire desde dónde vienen esos líos, hermano, eso no es nuevo. Mire desde cuándo vienen esas batallas entre David y cuando se enfrentó a Goliat, ¿de dónde era? De filisteo. David israelita, Goliat filisteo. Ahí estaba otra batalla entre Israel y Palestina. Entonces esas cosas son antiguas, esas cosas son, hermano, pero allí en ese punto, después de una hostilidad filistea, Isaac fructificó. Ese de Jacob está lindo, yo creo que ese lo vamos a tocar el viernes, mi hermano, si no estoy mal. Es que ahí hay mucho no familiar, porque Jacob tuvo que enterrar sus sentimientos propios también para fructificar. Con José hay otros mensajes, hermano, bastantes. Hablar de Isaí también. ¿Sabe qué se dice de Isaí? Dice Isaí ese versículo, Isaías 11. ¿Sabe qué dice? Que de un tronco, del tronco de Isaí, haré que o sea que a Isaí lo tuvieron que cortar para que pudiera fructificar. Lo que le hicieron a Nabucodonosor, hermano. Lo derribaron para que pudiera fructificar. Ahí hay otras cosas que ver y de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, mire, el sentido de toda esta enseñanza que vamos a estar viendo es, hermano, para llegar a dar mucho fruto hay que pasar un proceso. Lo importante es que entendamos en el nombre del Señor que toda prueba que se nos viene, todo obstáculo que se nos presenta es para que nosotros seamos más fructíferos. Ninguna situación en la vida en esta vida, hablando de la vida en Cristo, ninguna situación en esta vida se nos presenta para detenernos, sino
para hacernos crecer, desarrollar y llegar a ser fructíferos. Así es que tenemos que ver las pruebas diferentes, hermano. Tenemos que ver como algo, esto es necesario para mi formación espiritual, para que yo sea un fructífero. Amén, amén y amén. Póngase de pie, amado, vamos a orar. Ahí vamos a estar en esos 7 puntitos en estos días, hasta que el Señor diga otra cosa. Pero es que hay mucho que hablar, hermano, hay mucho que hablar. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí ponemos delante de ti este pensamiento que has puesto en mi corazón. Y vamos encaminados, Señor, hacia eso. Hacer una iglesia fructífera. Discípulos que glorifican al Padre por medio de los frutos. En el nombre de Jesús, queremos ser esos discípulos. Ahí ore usted, dígale, Señor, yo quiero ser ese discípulo. Quiero ser ese discípulo que lleve muchos frutos, Señor. Ya no quiero ser infértil, Señor. Ya no quiero estar solo dando fruto también, Señor. Quiero pasar al siguiente nivel de dar más fruto y luego llegar a dar mucho fruto, Señor. Quiero ser esa tierra, Señor, que la semilla cae y que esa semilla fructifica al 100%, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a identificar cada prueba que se nos viene, Señor. Ayúdanos a identificarla como lo es una oportunidad de fructificar, una oportunidad de ser fructíferos, Señor. En el nombre de Jesús, que tengamos esa cualidad de ser perseverantes, de permanecer, Señor. Como está escrito ahí en el libro de Juan capítulo 15, que el que permanece, el que sigue ahí, el que no da tregua, el que permanece, alcanza el nivel de dar mucho fruto. Queremos ser una iglesia fructífera. Queremos ser hijos tuyos, discípulos tuyos, que glorifican al Padre por medio de la fructificación, Señor. En el nombre de Jesús. Lo que el Señor viene a buscar no es talentos, no es dones. Lo que el Señor viene a buscar en nosotros es frutos. La palabra dice, ya la siega está lista, ya la cosecha está lista. Lo que el Señor viene a buscar, lo que el Señor viene a traer son frutos de nosotros. Que seamos ese huerto que está escrito en Cantares capítulo 8, donde dice la amada, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Árboles fructíferos, discípulos tuyos, Señor, que glorifican al Padre por medio de la fructificación. En el nombre de Jesús, que tengamos esa perseverancia. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Señor, queremos atesorarla, queremos guardarla, queremos llevarla en nuestro corazón para seguir creciendo. Bendice a la iglesia, bendice a cada hermano que está en este lugar, a los hermanos que están vía Facebook, también, Señor, a todos. Que tu bendición descienda a nuestras cabezas. Guárdanos mientras regresamos a nuestros hogares y que tengamos un descanso placentero. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahí nos estamos viendo.